bendiga. Dios les bendiga. Miren, quiero agradecerle a Dios porque muchos de ustedes acudieron al llamado, a la invitación que se le hizo. Creo que la misericordia de Dios está haciendo una obra especial en cada uno de ustedes. ¿Y quiénes se consideran hijos e hijas de Dios? Amén, gloria a Dios, claro que sí. ¿Quiénes quieren ir al reino de los cielos? Amén, amén, gloria a Dios. Miren, será bonito, será hermoso cuando llegue aquel día que el Señor con voz de mando, con trompeta, con toda su autoridad, llame a cada uno de nosotros por su nombre y después usted pueda observar el ángel que cada día le cuida a usted, el ángel que le guarda, levantarlo para recibir a Cristo Jesús en los aires o en el aire. Será bonito aquel día, será bello. Y por eso es que quiero compartir con usted en esta noche de campaña titulado Enciende tu luz. Enciende tu luz. Miren, lamentablemente estamos viendo, observando en la sociedad a nuestro alrededor algo que está llevando a las personas a apagar la luz que Dios cada día más pone en sus corazones. Y es algo que todo el mundo le tiene miedo. Es algo a lo cual muchas personas le huyen y quieren buscar forma de distraer la mente para no pensar en eso. Y es algo que a todos nos ha de acontecer. Y es la muerte. Sí, la muerte. Hay muchos que dicen la vida es una sola nada más y hay que disfrutarla. Entonces, el disfrute lo lleva cada vez más a sumergirse en los placeres de este mundo, en la oscuridad de este mundo. Y otros, como dicen que una sola vida nada más, ponen distintas excusas. Y quiero contarle a ustedes cómo nosotros llegamos a ser envueltos en lo que hoy conocemos la oscuridad del pecado. Miren, dice el libro de Apocalipsis que en el cielo hubo una gran batalla en donde Jesús con sus ángeles combatía contra el enemigo. Y mientras se desarrollaba esa batalla en el cielo, muchos se llegan a imaginar que Dios estaba tirando rayos y dando golpes. Pero esa no es la escena que nos presenta la Biblia. La Biblia presenta que Dios es un Dios de amor, de acuerdo a 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y ahora surge una pregunta. ¿Cómo es que el libro de Apocalipsis dice que hubo una batalla? Porque el término batalla viene de enfrentamiento y esas cosas. Según la palabra de Dios nos muestra que fue una lucha de ideas, en donde el ángel Lucifer se había rebelado contra su Dios y él estaba imponiendo una idea distinta a lo que Dios ya había establecido. Y entonces allí entre tú me dices y yo digo, tengo la verdad, tú tienes la verdad, y así sucesivamente, lamentablemente el corazón de este ángel se llenó tanto de orgullo que empezó a algo que le llamamos aquí en República Dominicana a chismear con los demás ángeles. Y según dice la Biblia que arrastró una tercera parte de los ángeles, a tal punto que fue sacado del cielo. Y al ser sacado del cielo, saber que ya no tenía el privilegio, esa gran bendición de seguir habitando cerca de la presencia de Dios, él no se quedó con brazos cruzados.
Él se propuso seguir dañando lo que Dios trataba siempre de bendecir, o lo que Dios estaba creando bueno en gran manera, que fue la creación. Dice el libro de Génesis, capítulo, leyendo desde el 1 al 3, allí nos muestra el desarrollo, cómo Dios creó todo, cómo Dios formó al hombre. Dice que Él lo tomó barro, cuando formó el muñeco, la materia, sopló en su nariz aliento de vida, y ese muñeco vino a ser un alma viviente. Y después el hombre sintió la necesidad de una pareja y Dios lo puso a dormir y le creó de la costilla ¿a quién? A Eva, una mujer. Y según registra la palabra de Dios, que Eva se encontraba paseando cerca del árbol que Dios le había dicho a ellos que no comieran. Y por allí había alguien muy inteligente, muy sabio, una serpiente. Y la serpiente empezó a entablar una conversación con ella a tal punto que ella quedó convencida de la misma idea que el diablo estaba tratando de plantado, de imponer en el cielo, la impuso. Eso con su esposo, que comió por igual del mismo fruto. Y nosotros podemos ver que la muerte no es un ángel negro. La muerte no es una figura que te elige o te selecciona, sino que la muerte es una consecuencia, producto de una desobediencia. Y por eso nosotros vemos lo que hoy vemos. ¿El qué? La Biblia nos muestra lo siguiente después de esta oración. Oremos. Querido Dios y Padre, queremos comprender en esta noche que solamente en ti podemos encontrar vida. Queremos comprender en esta noche que solamente en ti podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Que tu Espíritu Santo, Dios, se pase y que las personas al escuchar la voz de este servidor, sea tu voz, oh Dios, que esté hablando a lo más profundo de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Bien, querida familia, la Biblia nos muestra que cuando esto aconteció, los primeros padres nuestros vieron una hoja caer del árbol, de un lugar perfecto, y allí ellos se dieron cuenta del error que habían cometido. Porque la muerte no es un ángel, no es una personificación, sino que la muerte es una consecuencia. Los salmos muestran, también el libro de Isaías, nos habla acerca de que la vida del ser humano es como la hierba, que va creciendo, o como un árbol, que va creciendo, florece y después ¿qué? Muere. Es como el ciclo, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde usted encuentra eso? En la palabra de Dios. La Biblia dice que las personas duraban hasta 500 años. La Biblia dice que las personas duraban hasta 1000 años vivos. Pero después Dios dijo, miren, ya ustedes no van a durar hasta aquí, sino que van a durar entre 60 a 80. Y Dios, al observar cómo el pecado iba deteriorando la imagen o el carácter celestial, Él ya sabía que con el tiempo, si antes las personas no se enfermaban, ¿qué iba a suceder ahora? ¿O qué está sucediendo? No se enferman. Si antes la persona no le dolía la cabeza, mientras estaban en los brazos de Dios, mientras se encontraban en el jardín del Edén, ¿por qué entonces nos duele la cabeza ahora? Consecuencia del pecado. Y el pecado nos tiene sumergido en una oscuridad que nos quiere hacer entender que el culpable es ¿quién?
es Dios. Y que Dios, si permitió eso, por algo, como que fue de manera intencional. Y miren, en el jardín del Edén nosotros vemos el libre albedrío. ¿Qué es esto? A usted le ponen al frente 2 helados que le gusten. Imagínese 2 helados que le gustan. Imagínese. Y le dicen a usted, elija uno. ¿Cuál usted elige de esos 2? ¿Usted va a elegir cuál? ¿Cuál usted va a elegir? ¿Y cuál usted tiene del otro lado? El de bizcocho. ¿Por qué usted eligió eso? ¿Alguien lo obligó? No. Ella decidió elegir el de pistacho. Y eso fue lo que Dios estableció en el ser humano. El libre o la libertad de decidir. Ellos tenían que pasar una prueba. Y lamentablemente no la pasaron. Pero aún el libre albedrío sigue intacto. Sigue su curso. Y Dios está diariamente buscando a cada uno de nosotros para que no nos quedemos del lado de la muerte, sino que pasemos de muerte a vida. El libro de Eclesiastés dice que a todos nos ha de acontecer lo mismo. Dice el sabio Salomón que él estaba contemplando, él estaba mirando debajo del sol, de las estrellas, y él decía, oye, pero esto le va a suceder a ricos, a pobres. ¿A quiénes? A enfermos, a personas sanas, a todo el mundo. Y él dice allí, según Eclesiastés capítulo 9, del 1 en adelante, que el que muere no tiene participación debajo del sol. Y dice también que queda en un estado de conciencia, de inconsciencia, en donde esa persona perece su amor, su odio. Podemos seguir añadiendo más cosas. Todo lo que la persona en vida manifiesta, el amor, ese deseo, esos sueños, todo eso, después que se va, eso queda en el olvido. Y según la Biblia muestra, que el aliento que nosotros tenemos regresa a Dios. Y muchos han tomado esto para dar a entender de que hay un alma que se desprende de manera independiente para llegar al reino de los cielos y quedar en un lugar. Pero no es así. Miren, yo tuve la oportunidad de ver al tío mío fallecer. Yo pensé que nunca iba a observar algo similar. El tío mío estaba sufriendo de una enfermedad y lo último que él hizo cuando tiró sus últimas palabras, que fue aceptando al Señor por la gracia de Dios, él inhaló y exhaló. Y yo le pregunto, ¿usted decide respirar? ¿Usted decide respirar o respira porque ya es algo natural de usted? Usted tiene que respirar. Y miren, yo siempre digo que la muerte es lo inverso a lo que Dios hizo. Dios toma el barro, forma el muñeco y sopla en su nariz aliento de vida. Ahora, cuando uno muere, ¿qué es lo inverso? Sino que ya el aliento que Dios sopla, eso sale y queda este cuerpo queda ¿qué? Vacío. Porque dice la Biblia que el cuerpo regresa ¿a dónde? A la tierra, vuelve al polvo de donde fue tomado.
y el aliento regresa a Dios quien lo dio. Ahora bien, si a todos nos va a acontecer lo mismo, si a todos nos va a suceder lo mismo, ¿cuál es la diferencia entonces en aceptar al Señor o no aceptarlo? ¿Cuál es la línea divisoria que Dios quiere presentar a través de su santa y bendita palabra? Dice, antes de todo, rapidito, dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 11, mostrando allí la historia de un amigo de Cristo llamado Lázaro. Marta y María estaban preocupados porque Lázaro estaba enfermo. Lázaro tenía una situación, un cuadro, que le dijeron, mandaron a decirle a Jesús: ven, que tu mejor amigo está enfermo. Siendo Jesús, ¿quién? Siendo Jesús Dios, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el que habían escuchado en la comunidad de Duvergé, que hace milagros. Entonces, a él le dice: mira, tu mejor amigo se está muriendo. Tu mejor amigo está a punto de perecer. Ven, porque entendemos que tú tienes el poder y tú puedes sanarlo. Y Jesús lo que dijo fue: esa enfermedad es una enfermedad ¿de qué? Para que mi Padre se gloríe. Y miren, dice el texto, dice el capítulo, que Jesús no fue inmediatamente, sino que duró 4 días en el lugar donde estaba. Duró 4 días. Y después, al 4.º día, es que le dice a los discípulos: vamos ahora sí. Y mientras él iba caminando, según redacta la Biblia, la primera persona que se apareció fue Marta. Y entonces llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, si tú ahora mismo le dices: resucita o levántate, se va a dar. Pero ella se refería, era a un acontecimiento que sucederá al final de los tiempos. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntó allí Jesús a Marta: ¿crees esto? O en otras palabras, ¿tú crees lo que te estoy diciendo? ¿Tú crees la información que te estoy dando ahora? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y miren, cuando Cristo llega al lugar, que empieza a conversar, le dice: ya hace 4 días. ¿Y cómo usted se imagina que ya está el cuerpo de Lázaro? Descompuesto. El cuerpo de Lázaro ya está en un estado que hay que dejarlo allí, porque en aquellos tiempos los judíos tenían lo que son leyes de salud. Ellos envolvían a la persona veces y luego lo enterraban. No era como ahora que lo enterran en la tierra así, sino en un hoyo. El hoyo iba más o menos inclinándose así hacia abajo y era algo grande y era frío.
y le colocaban una piedra grande para que no se escapara absolutamente nada. Y si las moscas comenzaban a devorar el cuerpo y los gusanos y esa cosa, las bacterias no salieran al exterior y afectaran a los demás. Esa gente tenía un proceso meticuloso. Y entonces Jesús dice en el versículo 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad ¿qué? La piedra. Jesús dijo que Lázaro estaba durmiendo y la gente comenzaron a pensar, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pero Jesús le había dicho anteriormente a Marta y le estaba diciendo a María, crean solamente o crean lo que estoy diciendo. Lázaro solamente está durmiendo. ¿Y por qué Jesús dice esto? ¿Por qué Cristo se está como burlando de ellos? Porque todo el que duerme un día despierta. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Pero el ambiente que Marta y María están observando allí no es que Lázaro está durmiendo. Lázaro está envuelto, está en la tumba y no puede, ¿qué? No pueden abrirlo porque sabe que hace 4 días y está, ¿qué? Hirviendo. No tiene sentido que Cristo diga que Lázaro solamente duerme. Lo que pasa es, a veces, el dolor no nos deja a nosotros identificar al Creador del cielo y de la tierra, al mismo Creador que dio la vida, al mismo Creador que puede hacer de las cosas que para nosotros es imposible posible. Y por eso Él estaba haciendo referencia, cree solamente lo que te estoy diciendo. Eso es lo que tiene que hacer. Por eso que cuando Él le dijo, mire, quiten la piedra, Él o Jesús, tan solo Él dice, Lázaro, sal fuera. Y de manera inmediata, según registra la Biblia, que Lázaro se incorporó en donde había muchos muertos. Habían varios muertos. Lázaro fue el único que se levantó. Y dice el texto que él salió con todas sus vendas puestas. Y la gente, hubieron algunas que se espantaron. Otras se sintieron alegres, lo que era la familia de este hombre. Y Cristo estaba allí demostrando de que solamente los que mueren y descansan en Él escucharán su voz. Porque Él pudo haber dicho, resuciten a todos. Él pudo haber dicho, levántense, pero llamó a Lázaro por su nombre. Porque Lázaro fue un fiel siervo de Él. Lázaro sabía que era Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lázaro sabía que Jesús es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Y aquí también Él está demostrando que para Dios la muerte es como un sueño. Aunque para nosotros la muerte sea un estado inconsciente, en donde ya, para Dios las cosas no terminan allí. Usted cuando muere no va a ningún lado, solamente nos toca volver a la tierra. Eso es lo que nos toca a todos. Por eso que hay muchas personas que hacen mucha referencia que cuando usted tenga una situación con su hermano, usted tenga una situación con su mamá, con alguien especial, con su pareja, con quien sea, hágalo en vida. Hágalo cuando esté respirando, porque después de aquel lado usted no hace nada, no vale nada.
Porque es lo mismo cuando usted cierra los ojos en la cama, lo único que allí usted no tiene pesadilla, no va a tener sueños. No va a poder decir al otro día, mira, yo me soñé con el 88. Nada de eso. Porque la muerte es un estado inconsciente, producto del... Y a mí... Pero la diferencia está en quién tú estás creyendo. ¿Y a quién tú le vas a entregar tu vida en esta noche? ¿A quién tú vas a decidir o en quién tú vas a depositar tu transitar en esta tierra? Porque yo sé perfectamente que Dios está haciendo una obra grande en Duvergé. Yo sé que aquí hay personas que hace mucho tiempo han venido a campaña tras campaña y yo sé que Cristo Jesús lo ha estado llamando muchas veces. Y yo sé que esa misma persona han visto seres queridos partir. Han visto seres queridos irse. Y se llegan a preguntar cuándo será que este dolor va a terminar. ¿Cuándo será que en la vida de cada uno de nosotros va a brillar una luz? Va a encenderse una luz de esperanza. Y muchas veces han estado escuchando la única luz que puede encender, que puede iluminar nuestro camino hacia la vida eterna, y la siguen rechazando. Y por eso que en esa hora Jesús, no yo, su Biblia, su palabra, te está diciendo, ¿tú crees lo que dice aquí de verdad? ¿Tú crees lo que dice la palabra de Dios? De que si tú aceptas a Cristo, vas a poder resucitar. De que si aceptas a Cristo, vas a poder escuchar su voz. De que si aceptas a Cristo, cuando Él venga en gloria. Yo quiero leerlo para cerrar, para que no piensen que soy yo que estoy inventando. Vamos al libro de Eclesiastés. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Muy bien, querida familia, es un llamado especial que el Señor hace a tu corazón. Dice el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Con esto cierro. Tampoco queremos, hermanos. Ese es el apóstol Pablo, inspirado por Dios, hablándole a sus discípulos y dándole esperanza a aquellos que no la tienen, que pensaban que la muerte era lo último, que pensaban que la muerte ya hasta ahí llega. Y él comenzó a escribir lo siguiente: desde una cárcel, desde una cárcel, aprisionado, dándole esperanza a los que están afuera. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Hace referencia a los muertos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los que no tienen esperanza? Los que no aceptan a Cristo, los que no aceptan al Señor. Y sigue diciendo, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Quiénes son los que durmieron en Él? Los que decidieron aceptar a Cristo como su Salvador, los que se bautizaron, los que entregaron su vida, no dejándolo para otro día, sino para hoy. Y sigue diciendo el texto, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, le está hablando de lo que estamos vivos, respirando, que habremos quedado hasta la venida del Señor, si Dios lo permite, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y dice, entonces, los muertos en ¿quién? En Cristo resucitarán primero. ¿Quién resucitó primero en la tumba?
Lázaro, porque lo llamaron por su nombre. Eso es lo mismo que va a acontecer, va a suceder en esos últimos tiempos, en donde aquellos que están esperando, descansando en el Señor, estarán sellados para que cuando Cristo venga, que suene la trompeta, se recoja el cielo como un pergamino y las estrellas caigan, escucharán la voz de su pastor. Y dice que resucitarán primero. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, por siempre. Amén. Esa es la diferencia. Aunque a todos nos toca la muerte, aunque a todos tenemos que descender al sepulcro, aunque todos tenemos que ir a un estado de inconsciencia, ahora la decisión es tuya. Si quieres irte sin Cristo o quieres irte con Cristo en esta noche. Tú decides, porque Jesús te está haciendo un llamado. Y sé que el Espíritu Santo ha conmovido ciertos corazones. Una hermana de una iglesia allá en la capital, de donde yo soy, de la iglesia de Osama, ella se encontraba con su hija compartiendo en lo que nosotros tenemos de actividades del Camporí, en el Club de Aventureros. Y ella, junto con su hija, allí disfrutando el viernes, el sábado y el domingo. Cuando llega el domingo, ya en la tarde, hacen unas actividades de exhibición y esas cosas, y jugar y eso. Y deciden marcharse para allá porque la participación de ella había concluido y de su club. Cuando llegan a la casa, la niña comienza a tener una tosecita. Comienza a toser. Y mientras tose, la madre no se preocupa, prepara un tececito pendiente. Usted sabe cómo son las madres. Usted sabe. Se mantiene observándola. Y ella el lunes se va para la escuelita, va a su escuela a estudiar. Y entonces tienen que llamar a su mamá desde la escuela, tienen que llamar a su madre a que asista a la escuela, porque la niña le estaba dando un poquito de dolor de cabeza. Y la madre va. Cuando ella llega, mira, se la lleva para la casa, comienza a hacerle más test y a darle unas pastillas hasta llevarla al otro día al hospital. Cuando van al otro día al hospital, el médico le está examinando y todo, no tiene nada, pero le hacen unos exámenes de la sangre. Ustedes saben, cuando ella va al otro día, le dicen que su hija tiene dengue. Pero lo bueno es que lo detectaron a tiempo, comenzó a decir el doctor. Y le dicen, mira, haga esto, le dieron una receta, todo eso. Y miren que al pasar los días, ya para resumirle la historia, la niña se fue complicando. Y la madre se introducía en su habitación orándole a Dios, diciéndole a Dios que la sane, pero que haga su voluntad. Esa niña cantaba en la iglesia, participaba, subía a los cultos, estaba a ser muy activa junto con su madre. Inclusive, la niña también motivaba a su madre a orar. Cuando veía que su madre quería salir rápido para el trabajo, le decía, mira mami, te fuiste sin orar, vamos a orar. Y regresaban, porque la mamá tenía que dejarla a ella en la escuela, antes se dice a trabajar. Y miren, la madre tuvo que ver a su hija morir. El sábado siguiente de esa misma semana, ella fue a un retiro espiritual en la iglesia de Osama. Y llegó la parte de la testificación.
Los hermanos están todos levantando la mano para testificar, darle las gracias a Dios por lo que ha hecho durante la semana. Y después se para ella. Y ella llorando comienza a decir, yo le doy la gracia a Dios. Yo le doy la gracia a Dios y le alabo, le glorifico. Porque yo perdí a mi hija ayer. Yo perdí a mi hija, la vi morir entre mis brazos. La sostuve allí. Y yo sé que todo esto es producto del pecado. Pero me siento alegre, palabras de ellas. Me siento alegre porque yo sé que ella está sellada, a pesar de que es la más pequeña de tres. Yo sé que el Señor permitió que ella descansara. Y yo sé que la voy a ver. Ella se aferró a la esperanza de la segunda venida de Cristo. Que cuando Cristo venga, llamará por su nombre a su hija y ella la va a recibir entre sus brazos. Esa es la diferencia de aquel que va a salir de aquí con Cristo, porque va a tener esperanza. Pero del que no va a salir con Cristo de aquí, va a pensar de que todo acaba cuando muere, de que no hay más nada, o que se va a un lugar sobrenatural. Y no es así. O pregúntele a alguien si ha regresado del más allá, del que usted entiende. Pregunte. Ahora yo sé quién le hace creer eso, y es el diablo. El diablo se disfraza hasta del ser querido que usted más ama, para que usted crea que es así. Porque él quiere mantener aquellas mentes en la oscuridad y que no crean a lo que Jesús está diciendo. Y por eso que en esta hora yo quiero hacer un llamado especial. Por eso que en esta hora yo quiero hacer un llamado a aquellas personas que hoy se ponen de pie ahí donde están. Que hoy quieren decirle al Señor, mira, Señor, tengo el interés de entregarme a ti. Tengo el interés de aceptarte de todo corazón. Tengo el interés de que mañana podré bajar a las aguas bautismales. Quiero hacerte un llamado a ti en esta hora, a que puedas ponerte de pie. Si tú eres esa persona que el Espíritu Santo está inquietando, está tocando tu corazón en esta hora, quiero que puedas ponerte de pie. Quiero orar por ti. Quiero presentarte ante Dios. Quiero presentar tu familia, tu corazón, tu situación, para que tú puedas entender de que solamente y únicamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. No sé si tú te vas a bautizar hoy, pero solamente entre tú y Dios, cuando te pongas de pie, ustedes van a entrar en un acuerdo. Ustedes van a entrar en un trato, sea para mañana, pasado mañana, el sábado. La decisión es tuya. Ante ti está una de dos. ¿Qué decides tú? ¿Quién es esa persona que junto a mí se quiere poner de pie? Ahí donde está. ¿Que quiere que yo ore por ella o por él? ¿Quién es esa persona que ha estado corriendo tanto de Cristo y Cristo le está diciendo, Dios te bendiga, que le está diciendo, mira, es que lejos de Él tú no vas a tener vida eterna, es que lejos de Él tú no vas a tener esperanza, es que lejos de Él tú no vas a encontrarle sentido a tu vida? Porque después que uno sale de aquí, después que uno va de camino a su casa, uno no sabe. Gracias a todos aquellos que se han puesto de pie. Gracias porque ustedes han logrado identificar no mi voz solamente, sino al Espíritu de Dios que le ha movido el corazón. Cada noche estoy orando por todos ustedes para que nos sigan acompañando, para que ustedes puedan entender
de que lo que aquí se habla no son palabras de hombre, sino palabras inspiradas de Dios. Y yo sé que Dios tiene un plan especial para ti. Yo lo sé. Dios quiere aprovechar el tiempo que tú vas a estar en esta tierra para bendecir a los que te rodean, para bendecir tu familia, para bendecir tu hogar, para bendecir tu trabajo, a todos. Si es mucho pedir, no sé si puedo orar por ustedes y por su familia aquí delante. ¿Pueden pasar aquí delante, por favor? Si es mucho pedir, ¿pueden pasar aquí? ¿Pueden venir aquí delante, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero orar por ustedes. William, Randy, déjame ver, Yuleni, Mella. Mella es. ¿Usted tiene una hermana que es parecida a usted? Ah, ok. Yo voy a tener que preguntar entonces mañana si viene. Pues bien, miren, nosotros estamos en esta tierra, de verdad, pero mañana no sabemos. Yo nací en un ambiente católico, 100% católico. Mi mamá es así. Conocí esta verdad. Mi mamá nunca me obligó a elegir entre uno u otra, porque ella entendía algo, y es que entendía de que Dios le había entregado a cada quien libre albedrío. Yo por mí mismo comencé a estudiar y comprendí que después que uno se va de aquí, en la mano de acuerdo en la que uno se haya quedado, es que uno va a tener esperanza o no. Si usted ha tomado esa decisión de ponerse de pie, porque algún día piensa tomar esa maravillosa decisión por Cristo, Dios le bendiga. Dios le bendiga, créaselo en realidad. Así como la vida es real, el creador de la vida que tú tenemos, también te hace una propuesta real de vida eterna. Oramos. Querido Dios y Padre, tú has encendido la luz en los corazones que están aquí de pie. Sé que hay personas que tu Santo Espíritu le ha estado tocando, lo ha estado llamando. Satanás buscará toda la manera de hacerle creer de que como ellos han aprendido cosas diferentes, como ellos tienen un pasado crítico, buscar la forma de tirarlo a ellos por el suelo, para hacerle entender de que después de la muerte hay una oportunidad, hay un chance, o es la idea que quiere mostrar. Porque él sabe que cuando una persona muere, ya está determinado para aquel día. Y esta familia tan linda que se ha puesto de pie aquí, que han pasado aquí, en su corazón está diciendo que en algún momento entregarán sus vidas, que en algún momento pondrán a su familia en tus manos, su trabajo, sus sueños, su meta, para cuando ellos descansen, cuando llegue el tiempo de la vejez, poder decir como esa hermana, sentirse seguros, porque cuando escuchen tu voz, ellos lograrán identificarte y se pondrán en pie en aquel día, Señor. Padre, bendícelo al llegar a sus hogares. Protégelo y cuídalos bajo tus alas, como dice el Salmo 91. Y sé pastor en todo momento, aún en valles de sombra, como dice el Salmo 23. Dale una noche reparadora en ti. Y que mañana puedan estar aquí con nosotros nuevamente escuchando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Linda familia.